muchas gracias a todos por la invitación. Eh, bueno, mm, yo empezaría diciendo que hay que tener claro de qué se está hablando, ¿no? ¿Cuál es el protagonista o cuál es el problema que tiene en este momento Colombia? Y estamos hablando de que el presidente es Gustavo Petro, que fue un guerrillero que siempre ha validado la lucha armada. Él nunca se ha arrepentido de nada de lo que ha dicho y ha hecho. eh, pero además es un hombre que tiene una obsesión, que él mismo dice que desde pequeño soñaba con ser presidente. Él durante toda su vida se ha preparado para esto, y eso lo convierte en un personaje muy particular. Ahora, Gustavo Petro además está rodeado de gente sin escrúpulos y de gente de diferentes grupos, pero la mayoría de ellos, digamos, el factor común es que es gente sin escrúpulos. Tiene aliados en diferentes, que vienen de diferentes sectores políticos, pero además si hablamos de los aliados internacionales, se está rodeando de los peores criminales de la región, o se está rodeando, no, está armando una alianza, pero de unas conexiones que él ya traía desde hace mucho tiempo con los peores criminales de la región, incluyendo esa alianza con Venezuela y con la tiranía de Nicolás Maduro y lo que todo eso representa, pero también, como lo mencionaba la senadora, con otras fuerzas muy peligrosas como lo es China o como lo es Rusia o como lo es Irán. Eso con una agenda internacional. Entonces lo de Colombia no es solo Colombia, es una agenda internacional, hace parte de una agenda internacional que lleva mucho tiempo planeando todo esto y que tiene intereses muy oscuros con toda la región. Pero además estamos hablando de un grupo narcocriminal, porque hago todo esto, como de especificar quién es Gustavo Petro y quiénes son sus amigos, porque hay gente que cree que Gustavo Petro es simplemente un romántico de izquierda o que es un señor equivocado, que tiene malas ideas. No, es un hombre que siempre ha defendido la lucha armada. Yo digo, de hecho, que Gustavo Petro nunca dejó de ser guerrillero, que lo que hizo durante sus años en el Congreso fue simple, o en la política en general, fue simplemente convertirse en el brazo político de las guerrillas, pero él nunca dejó de defender esas ideas y defender los objetivos de los guerrilleros. Entonces estamos hablando de un grupo internacional narcocriminal, porque esos son los aliados de Gustavo Petro, que sacan su dinero, entre otras cosas, de las drogas, y por eso también la agenda de Gustavo Petro es tan fuerte respecto a la legalización de las drogas y tan blanda y con tantos beneficios para los grupos narcotraficantes, que algunos llaman grupos guerrilleros en Colombia, pero que en realidad son narcotraficantes fundamentalmente. Entonces, teniendo ese contexto, hay que decir, voy a decir rápidamente, que Gustavo Petro ya ha hecho amenazas a todos los sectores importantes, a las autoridades, a los partidos políticos, al pueblo colombiano, diciendo que si no se saca adelante lo que él quiere, lo que viene es una revolución. Y creo que la mayoría de la gente en Colombia no sabe lo que se viene. La mayoría de la gente en Colombia cree que este va a ser un presidente malo o que las cosas no están yendo bien, pero no entiende la gravedad de lo que se viene para Colombia. En estos pocos meses que hemos tenido o que los colombianos han tenido a Gustavo Petro como presidente, él ha avanzado en su reforma a la salud, en su reforma a las pensiones, en su reforma laboral, y eso lo que va a hacer es crear una inmensa pobreza en Colombia. Y lo que vamos a ver en Colombia, no porque yo esté haciendo predicciones a la ligera, sino porque la economía es una ciencia. Y cuando sabemos que en la economía, por ejemplo, la demanda es muy alta y la oferta es baja, entonces sabemos que los precios van a subir. En la economía hay leyes, y lo que está haciendo Gustavo Petro es modificar el funcionamiento de la economía colombiana, y con todas estas reformas que está sacando con la laboral va a llenar al país de desempleo y va a destruir empresas. La senadora daba ahora algunas cifras. Un sistema de salud, lo que vamos a ver con la reforma de la salud, lo que vamos a ver es la gente teniendo inmensos problemas para acceder a la salud, que por supuesto eso es un problema demasiado grande. Y bueno, unas pensiones, despojar a la gente de los ahorros de toda su vida, pero a eso hay que sumarle la inseguridad que viene con un montón de criminales
a los que Gustavo Petro está de alguna manera beneficiando y con algunos incluso se está asociando. Y esos criminales tarde o temprano van a empezar a pelear entre ellos. Y ya no se trata de cuánta dinero tiene o cuántas facilidades tiene la gente, incluso los que están más acomodados en Colombia van a sufrir las consecuencias de este tipo de cosas, viviendo una seguridad que va a afectar la vida de todos los colombianos y que ya está afectando la vida de todos los colombianos. Finalmente, factores importantes para contener esto. Los políticos, por supuesto, los pocos políticos buenos que quedan en Colombia, que tienen un trabajo enorme por hacer, muy peligroso y también agotador, porque es agotador ver todo lo que está pasando en Colombia. Los empresarios, que son un sector fundamental, y a mí me preocupa mucho ver a muchos empresarios en Colombia callados, simplemente porque yo entiendo que es una situación difícil, nadie quiere perder todo lo que durante su vida construido y a veces dicen, prefiero quedarme callado para intentar salvar, o algunos prefieren, dicen, bueno, esto no va a ser tan terrible, si me pongo del lado del gobierno, puedo ayudar en algo y no voy a perder mi empresa, pero eso no es cierto, se quedan callados y luego van a perder todo, pero además van a quedar con el cargo de conciencia de que ayudaron a un gobierno que va a terminar destruyendo muchas cosas en el país. Entonces los empresarios son fundamentales, los gremios que salgan y digan qué es lo que va a pasar con cada una de estas reformas. Los empresarios son fundamentales para frenar a tiempo este tipo de cosas, porque también tienen el dinero, pero además tienen el olfato para decir lo que va a pasar y finalmente lo que puede hacer la gente. Y en esto yo sí soy muy clara y siempre le digo a la gente, lo primero que tienen que hacer es pensar en ustedes mismos. Y eso significa tomen las medidas necesarias, porque a mí me parte el corazón todavía y me partió el corazón durante muchos años que cubría todas las historias de todo lo que pasaba en Venezuela, ver a gente que se quedó sin absolutamente nada. Entonces yo sí le digo a los colombianos, intenten resguardar su patrimonio, lo poco que tienen, intenten diversificar sus ahorros, intenten ver ya mismo si usted se queda sin empleo en el país, qué puede hacer para conseguir un empleo por internet o para migrar o lo que sea, qué habilidad puede empezar a aprender ya mismo si algo así llega a ocurrir. Pero además de eso, decirle a la gente que el activismo es muy importante en este tipo de cosas, pero también la concienciación de los demás y explicarle a la gente por qué va a pasar todo este tipo de cosas. Obviamente aquí no tenemos tiempo para explicar esto, pero poder darle a la Vanessa, gente te queda un minuto. Gracias. Poder darle a la gente la información de lo que va a pasar con el sistema pensional, porque es aterrador. Yo hace poco estaba consultando artículos sobre la reforma al sistema pensional en Colombia y la mayoría de los artículos que encontraba eran artículos que parecían escritos no por periodistas, sino por una persona que está haciéndole propaganda al gobierno, tipo la reforma, la reforma pensional va a acabar con las brechas entre ricos y pobres. Eso no es cierto, eso es lo que dice Gustavo Petro, pero eso no es lo que va a pasar. Entonces el acceso a la información, hablen con su familia, cuéntenle a la gente de qué se trata de verdad todo este tipo de cosas. Pero creo que los políticos, los empresarios y la gente que entiende y que huele lo que va a pasar en Colombia tienen un trabajo muy grande para intentar frenar lo que se viene, pero yo no soy optimista y creo que está mal creer que aquí no va a pasar nada y creo que es mucho mejor prepararse desde ya, porque como digo, la economía se trata de leyes y es una ciencia y es claro por lo que está sacando adelante Gustavo Petro que lo que viene es un desastre, por lo menos económico, pero yo creo que en seguridad también lo vemos muy claro. Gracias.